Bueno, vamos a ubicarnos un momentico para comenzar nuestro día misionero. Entonces vamos a ubicarnos un momentico para orar y después también para dar algunas indicaciones. Entonces quiero invitar a los que están por allá en la parte de atrás, mi hermana Karen, mi hermano Freddy, que pasen por acá y compartamos como iglesia. Bienvenidos los que están llegando ahorita en este momento. Eso es, lo mismo allá. Mis amados hermanos, mi hermano Raúl, que lo veo allá atrás, por favor lo invitamos aquí adelante. Y vamos a dar paso, vamos a dar inicio a este día misionero. Y vamos a ir comenzando, mis amados hermanos. Vamos ubicándonos, por favor, los que van llegando, por favor también. Aquí nos necesitamos unos a otros. Listo. Listo, mis hermanos. Entonces, por gracia del Señor y por su misericordia, el Ministerio de Alabanza, este día de hoy, el día misionero, tenemos el privilegio de poderles enseñar un poquito acerca de cómo la música va a influir en las misiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a orar y vamos a distribuirnos para que, por favor, mi amado pastor, mi hermano Raúl, nos estén ayudando porque serán en estaciones. Lo mismo mi hermano Oscar también. Les agradezco mucho. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a dedicar este tiempo para que el Señor nos hable a través de su palabra y nos hable a través de lo que vamos a aprender el día de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, y has dado este tiempo, Señor, para poderte adorar, para poderte glorificar, Padre Celestial. Recordando, Señor, que el tema musical, Señor, todo lo relacionado a la música y también todo lo relacionado a este día misionero es algo muy importante, Padre Celestial, porque tú mismo lo has dicho en el Salmo 150, Señor, todo lo que respira te alabe a ti, Señor eterno. Y por eso te pedimos que nos des esa disposición para adorarte, para glorificarte y también para aprender más y más de tu palabra. Entonces te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, entonces van a estar distribuidos en 4 estaciones. La estación número 1 es donde está Dani y también va a estar, bueno, en este caso en representación, mi papá y Paola. En la estación número 2 va a estar Jimmy con Santi. En la estación número 3 voy a estar yo junto con mi esposita y con Dani Ladino en la parte de allá, y la última estación va a estar Dana Sofía con Valentina. Entonces la idea es que nos distribuyamos de manera equitativa, por favor, para que todos juntos estemos dispuestos a aprender y a recibir de la palabra del Señor. Así que distribuyámonos, mis amados. Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este nuevo domingo misionero. A nosotros nos corresponde hablar acerca de cómo influye la música en las misiones, pero desde un punto muy específico, y es la cultura en el campo misionero. Para darles una breve introducción, recordemos qué son las misiones. Las misiones son el propósito de llevar a diferentes comunidades en el mundo el mensaje de salvación, es decir, las buenas nuevas. Hoy vamos a ver esa importancia como herramienta, es decir, la comunicación a través de la música como una herramienta de influencia en las relaciones entre los misioneros y las comunidades. De igual forma, vamos a ver cómo la cultura de dichas comunidades van a apoyar el propósito del misionero para lograr entregar el mensaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que probablemente, dependiendo la estrategia y el trabajo previo del misionero, va a resultar en una aceptación por parte de la comunidad o un rechazo. Teniendo en cuenta y siguiendo el lineamiento inicial acerca de la introducción, vamos a ver la música en la Biblia. Culturalmente la música ha sido fundamental en el desarrollo social de las comunidades, en medio de expresión comunicativa, es decir, que expresaba un mensaje en sí mismo.
¿Qué quiero decir con esto? Todas las culturas, sin importar cuál, tienen un desarrollo cultural a través de la música. Hay muchas comunidades que reproducen sus costumbres, su vida cotidiana, a través de la música. De igual manera, encontramos en diferentes comunidades diferentes instrumentos musicales que forman parte de estas comunidades. Pero vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, bíblicamente encontramos muchos ejemplos, pero para este momento vamos a citar tres específicamente. Cuando hemos visto esta relación musical eh, dentro de la Biblia y dentro del contexto cultural como es el pueblo de Israel, lo veíamos como, por un lado, un canto de victoria, donde lo podemos ver en Éxodo 15, del 1 al 21. Por motivos de tiempo, les voy a leer únicamente los dos primeros versículos. Dice así: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Entonces, si vemos, por una parte, Moisés utiliza la música como este medio de expresión, pero para comunicar una victoria. ¿Sí? Es como en medio de la alegría, del regocijo que dio este momento, utilizan la música como ese medio de expresión. Por una segunda parte, vemos en Lucas 15:25 que la música está referenciada como parte de la celebración familiar. ¿Cuál es el contexto? Bueno, acá vemos el tema del hijo pródigo, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces, aquí acompañado un poco de la música aparece también la danza, que incluso son muy cercanas, porque pues la música genera esta expresividad o esta expresión. Y en Eclesiastés 2:8 también vemos el deleite de los hombres a través de la música. Dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Tengamos presente el tema de los reyes. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. En este contexto, entonces, ¿qué estamos viendo? Que para esta celebración, o bueno, para este momento de deleite, los hombres, bueno, los reyes puntualmente tenían cantores, cantoras, y tenían una cantidad de instrumentos musicales en torno a, de pronto, esta celebración que tenían en su momento. Esto a nivel o en contexto bíblico. Ahora estaremos viendo la adaptación del misionero a la cultura. Cada misionero debe tener una visión, un propósito y una misión. Desde el punto de vista de la visión, la música, como parte fundamental de la cultura, trae también otra serie de actividades culturales como son las mismas costumbres, la alimentación misma, la vestimenta, el estilo de vida. El propósito: abrir relaciones interpersonales con las comunidades para una mejor comunicación. Y la misión, como dice Mateo 28:19, alcanzar comunidades para Cristo. Ampliando un poquito esta información, la música, es decir, la cultura del misionero, no es la que debe imperar en las comunidades, sino las comunidades deben ajustarse al misionero como tal. Es decir, el misionero se adapta a las costumbres de las comunidades. Los canales de comunicación son muy importantes. Si, por decir algo, un misionero llega a una comunidad y no actúa conforme las costumbres de esta comunidad, puede causar un rechazo por parte de ellas. Lo que queremos mostrarles es que el misionero debe llevar una información anterior, debe conocer la comunidad a la cual va a intervenir con la palabra de Dios. Por esa razón es que los canales de comunicación se abren o se cierran, dependiendo de la
del conocimiento y de la adaptación que el misionero tenga con aquella comunidad. En cuanto a la misión, es bíblica, es alcanzar comunidades para Cristo, como lo dice Mateo 28, 19, 20, que dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he mandado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces es una orden clara del Señor Jesucristo a los discípulos y se extiende hasta nuestros días y hasta la posteridad. Correcto. En ese orden de ideas y planteándoles algunos ejemplos de algunos misioneros que utilizaron la música en medio de este proceso de evangelización en sus misiones, vemos por un lado la importancia de preservar esa verdad, ¿no? Ceñirse a la escritura, pero llevándola a una cultura diferente a la suya. El misionero debe tener mucho cuidado de no buscar implementar todo aquello que conoce en una cultura que probablemente, como bien decía mi papá, pues lo va a rechazar, porque no es así como funcionan las tradiciones en estos contextos. Entonces, para cumplir ese propósito de la misión, el misionero debe hacer que la palabra de Dios encaje en la cultura, mostrando la verdad escrita, ¿cierto? Pero también dando a entender que los aprendizajes culturales pueden estar equivocados. Probablemente, y acá les planteamos un ejemplo, algunas culturas adoran al dios Sol, al dios Luna, y ellos tienen en su corazón ese conocimiento acerca de un dios. El misionero debe conocer primero ese contexto antes de decirles que Cristo murió por ti en la cruz. No, pues no van a conocer todo el contexto. Entonces tienen que llevarlos a través de estrategias que parten de un análisis previo para llegar a ese punto. Vamos a ver un ejemplo. En 1857, Robert Moffat fue uno de los misioneros pioneros en Sudáfrica. Él imprimió, y esta estrategia me parece muy interesante porque es muy válida, un himnario. Él tuvo que, por un lado, aprender el lenguaje para poder traducir el himnario que él conocía de su contexto a un contexto totalmente diferente, sin imponerles nada a nivel musical. Solamente les comparte un himnario en Sechuana o en Suana, que es el lenguaje de una de las tribus africanas. Entonces, vemos por un lado este ejemplo. Otro ejemplo que puede estar de pronto un poco salido de nuestro contexto, bautista, donde hablamos acerca de la participación de la Iglesia Católica en las misiones. ¿Listo? Entonces, los misioneros también jesuitas, ellos, como ustedes bien saben, han tenido durante muchos años un trabajo misionero fuerte y en este caso ellos utilizaron la música como herramienta evangelizadora en la región de la Amazonía boliviana, es decir, en la provincia de Moxos. Ellos hicieron como un trabajo de análisis, de mirar y se dieron cuenta que en las festividades los indígenas traían a colación pues instrumentos musicales, todo tipo de danzas, todo tipo de componentes que estaban presentes en una festividad y ellos aprovecharon eso. Entonces, ¿para qué lo aprovecharon? Pues para llevar a cabo esa misión de evangelización. Entonces, los misioneros fueron conscientes del papel que los músicos indígenas y la música cumplían dentro del culto religioso o el culto festivo, porque era especialmente en esas festividades donde se involucraba a toda la población. Entonces, si lograban reunir a toda la población, era el lugar perfecto para tratar de comenzar este ejercicio de evangelización con ellos. Les facilitó el proceso. Y ya para terminar, en conclusión, si bien la música como medio de comunicación es un buen canal para llevar el Evangelio, es importante que el misionero le dé mayor relevancia a la palabra de Dios que a la música, por cuanto el mensaje es la palabra de Dios y su verdad, y la música es la herramienta para obtener relaciones comunicativas con las comunidades, entendiendo que los seres humanos
somos emocionalmente manipulables. Entonces corremos un grande peligro al utilizar la música como una herramienta fuerte mayor que la palabra, y esto haría una grave manipulación en la mente y en el corazón de aquellas comunidades. Por eso es importante que el misionero tenga absolutamente claro que, como dice la palabra de Dios, él debe ir a ser discípulos, bautizarlos, enseñarles a guardar, a obedecer los mandamientos, más que la misma música. Aunque la música juega un papel muy importante, el evangelio es mayor. Entonces, esto es lo que debe tener claro el misionero como un canal de comunicación en cuanto a la música. La palabra de Dios es el mensaje que debe permear la comunidad para que haya una transformación a nivel comunitario, a nivel personal y a nivel iglesia. Entonces, básicamente esta es la información general de la importancia de la música en las misiones. Les agradecemos por prestarnos esta atención. Les invitamos a pasar a la siguiente estación. Recuerden que este fue el apartado cultural en las misiones, de cómo influye la música en las misiones. Nos vemos en el próximo domingo. Hasta luego. Chao, chao. Listo. Bueno, muy buenos días, amada iglesia. Muy buenos días, amada iglesia, nuevamente. Bueno, voy a ponerles una canción y quiero saber cuántos de ustedes les han escuchado esta canción y a cuántos les gusta. ¿Listo? Vamos a escucharla. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Listo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la canción? Varios, ¿cierto? ¿Y a cuántos les gusta? ¿Sí? ¿Hay algunos? Bueno, pues el día de hoy en esta estación queremos analizar también qué nos dice la letra, cuán importante es también, bueno, no solamente la música, que a mí me guste cómo suene, o el cantante, sino también cómo influye la letra lo que yo estoy cantándole al Señor, ¿cierto? Entonces también quiero leerles un versículo antes. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El 10 dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero entonces, cuando analizamos la canción que nos acá está interpretando este cantante, pues nos dice algo interesante que debemos cuestionarlo, y es: yo no confío con la mente, sino que lo hago con el corazón. Entonces, como ¿qué balance está haciendo? Y es, bueno, ¿dónde está nuestro corazón realmente? Donde entra todo lo que nosotros nos alimentamos, y es en nuestra mente. O sea, tanto nuestra mente y nuestro corazón están afianzados. Pero aquí lo que se está refiriendo el cantante es que el corazón también son como esas emociones, ¿sí? Te está diciendo: yo confío en Dios, es porque en mis emociones yo lo siento. Pero ¿será que intelectualmente podemos confiar en lo que Dios nos dice? Cuando nosotros razonamos en la palabra, en el evangelio, ¿creemos que esta palabra es la verdad? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿es verdad decir que yo solo confío con el corazón y no con la mente? No es correcto, porque nosotros confiamos en el evangelio porque entendemos: Cristo lo pagó todo en la cruz, murió y resucitó. Y eso lo sabemos porque la palabra lo dice. Pero también sentimos como el amor de Dios se ha mostrado a través de eso. Entonces, a veces son en algunas canciones
vemos cómo realmente a la luz de la palabra no están bíblicamente afianzadas. Entonces debemos tener cuidado como cuáles son las canciones que yo estoy escuchando y cómo yo estoy dejando que eso también influya en mi vida, porque también nosotros somos seres musicales. Estamos planchando, ponemos música. Estamos lavando la loza, ponemos música. Estamos en el carro o en la bicicleta y ponemos música. Pero a veces cómo eso influye, esas convicciones en nuestro corazón. Y también en cómo las emociones están influenciando que nosotros tomemos decisiones. Y es porque no debemos dejar que por el egoísmo, por las emociones que yo tengo en mi corazón, tomar una decisión, porque como dice la palabra, mi corazón es engañoso. También dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, cuando yo confío en lo que yo siento, en lo que yo considero, Dios me está diciendo, no confíes en ti mismo. También hay otro versículo que dice, cuídate de ti mismo. Y es, no debemos confiar en nosotros, sino en el único que debemos confiar es en Dios y en su palabra. Entonces, pues bueno, quería compartirles un poquito de eso. Pues no sé si alcanzamos con el de Pau, o tú ibas a decir algo, Ivy. No, simplemente pues tener en cuenta cuántos habían, o sea, cuántos habíamos escuchado esa canción. Yo la había escuchado bastante. Hay una parte que decía, esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pregunta, ¿nosotros con qué pensamos? ¿Con la mente o con el corazón? Sinceramente, ¿cómo la pensamos? Con la mente, ¿cierto? Entonces, cuando el cantante dice, mi mente dice no, entonces estoy negando la razón y estoy dejando lugar a mi emoción. ¿Eso cómo lo haríamos? ¿Cómo interpretaríamos esa frase? ¿Cómo interpretaríamos, por ejemplo, sí? O sea, que si yo pienso con el corazón, ¿cómo es? O sea, ¿qué contiene el corazón realmente? Sentimiento. ¿Qué sale del corazón? Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, iras, contiendas, maledicencias, ¿cierto? Claro, nosotros tenemos que saber que, bueno, en nuestro corazón están las emociones, los pensamientos. Entonces, cuando bueno, los pensamientos más es como hacia la razón, pero si yo le quito a la mente, o sea, si yo estoy aseverando, no, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Estoy diciendo que solamente a través de mis emociones estoy controlando, o en este caso estoy dejando que Dios actúe sobre mis emociones, pero no sobre mi razón. Entonces, claro, cuando después el coro dice, y esperaré pacientemente, y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, estoy diciendo prácticamente que estoy dejando, no, entonces no voy a pensar, sino que voy a dejar que me mueva emocionalmente, para que al final, a través de esa emoción, pues yo lo que voy a hacer es simplemente depender de Dios solamente en las emociones. Pero aquí ya Pablo nos estaba mencionando que es que el espíritu, el cuerpo, la alma, espíritu, alma y cuerpo deben ser irreprensibles. O sea, nosotros debemos tener en cuenta que nuestro corazón es engañoso y que nuestro corazón es malo delante de Dios. Entonces, como es malo delante de Dios, pues obviamente vamos a tener que decirle que sí a la mente también. Porque también tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la verdad para que nosotros también podamos discernir y no solamente hacerlo todo emocional, porque tristemente, emocionalmente, cuando tomamos decisiones con el corazón, como diría Pastor Héctor, es una tragedia. Y es una tragedia precisamente porque no tenemos control acerca de lo que realmente el Señor quiere. Entonces, pues, mis amados hermanos, la idea cuál es, que cuando nosotros cantemos, hoy por ejemplo, tomemos el ejercicio de escudriñar y analizar lo que estamos cantando. Hoy vamos a cantar, por ejemplo, una canción que se llama Rey Exaltado. Él es Señor, por siempre Él reinará, la creación por siempre le proclamará que Él es Rey exaltado. Entonces, qué mejor manera de poder cantar al Señor entendiendo. Si vamos a cantar a Dios, cantemos con entendimiento, mis amados hermanos. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles a cada uno. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Gracias. Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Para empezar, vamos a comenzar contestando dos preguntas, ¿listo? Entonces, Sofi, les acabo de pasar unas notitas y vamos a contestar ahí. ¿De qué forma has experimentado el perdón de Dios? Entonces, rápidamente, algo conciso, vamos a anotar.
¿De qué forma has experimentado el perdón de Dios? ¿Listo? ¿Listo? Y la otra pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo has visto la soberanía de Dios en tu vida? Listo, entonces vamos a tener ahí los papelitos, seguimos pensando en eso, ahorita vamos a pegarlos en la cartelera, ¿listo? A ver, ¿de qué forma has experimentado el perdón de Dios y cómo has visto la soberanía de Dios en tu vida? Listo, ahorita vamos a pegar los papelitos, ¿listo? Pero ¿por qué les hago estas preguntas? Porque nuestra adoración, mis hermanos, parte de nuestro conocimiento de Dios, ¿cierto? Nosotros no podemos adorar a algo que no conocemos, a alguien que no conocemos, ¿cierto? Y no es solo un conocimiento que quizás yo tengo en mi cabeza, me lo aprendí, sino es un conocimiento que también puedo experimentar en mi vida, ¿cierto? Entonces, mi adoración a Dios parte del conocimiento que tengo de Él. En Juan 4:24 vemos la historia de Jesús con la samaritana, ¿cierto? Y en el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En espíritu es una motivación y una convicción interna que yo tengo en mi corazón. Y en verdad porque yo conozco quién es el Señor, ¿cierto? Y como les decía, no es solo algo que tengo en mi cabeza, sino yo puedo experimentar en mi vida esos atributos y como resultado de ver quién es Él, lo precioso que es, pues es un corazón que rebosa en adoración, ¿cierto? El propósito de que nosotros cantemos en la iglesia no es simplemente quizás un momento de entretención, ¿no? O que me gustan esas canciones o yo quiero sentirme bien, sino en verdad es para adorar al Señor. Pero para adorar al Señor no se limita simplemente a las paredes de la iglesia, sino habla de una relación y una comunión diaria con el Señor por medio de su palabra, porque ¿cómo lo vamos a conocer, cierto? Y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a adorar? Entonces, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y esa es la alabanza, ese debe ser el motor, ¿cierto? Que impulsa que pase esto en la iglesia, que la palabra de Cristo more en abundancia entre nosotros. Pero eso parte de una relación y una comunión diaria que yo tengo con el Señor y ya es algo interno que ya puedo expresar externamente cantando con mis hermanos. No podemos adorar a Dios a nuestra manera, sino que Dios en su palabra ha establecido la forma en la que debe ser adorado. Por eso es tan importante la comunión de Dios durante la semana. En Levítico 10:1-2 vemos el ejemplo de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que tomaron sus incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él no les había ordenado. De la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron. Ellos estaban consagrados a Dios, tenían el permiso para ofrecer el incienso, estaban adorando al Dios verdadero, no a uno falso. Pero adoraban a Dios en una forma equivocada. La importancia de conocer al Señor, ahora podemos acercarnos confiadamente por medio de Cristo, pero ¿cómo está nuestro corazón en adoración a Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Él durante la semana? Como decía Sofía, Nadab y Abiú, ¿no? Ellos estaban adorando al Dios verdadero. Ellos tenían permiso quizás de estar en el tabernáculo ofreciendo el incienso, pero ellos adoraron a Dios de una forma equivocada. Nosotros ya, podemos acercarnos, ¿cierto?, por medio de Cristo, pero podemos pensar y reflexionar cómo está nuestra relación diaria con Dios. Cómo está nuestro corazón cuando adoramos al Señor, ¿cierto?
cómo hemos experimentado al Señor, y por eso todas estas preguntas que por tiempo no alcanzamos a responderlas todas, ¿no? Pero para que estemos pensando, ¿de qué forma has visto en tu vida la misericordia de Dios? ¿De qué forma has experimentado el perdón de Dios? ¿En qué momentos Dios ha traído paz a tu corazón? ¿Cómo has experimentado la paciencia de Dios en tu vida? ¿Qué cosas de este año has leído que te han verdaderamente confrontado? ¿Cómo has visto la soberanía de Dios en tu vida? Entonces es un conocimiento práctico, ¿cierto? De quién es Él. Lo experimento en mi vida y eso resulta en un corazón que rebosa en adoración al Señor. Entonces no podemos adorar, como decía Sofía, a Dios a nuestra manera, ¿cierto? Sino que Él por medio de su palabra ha establecido cómo debe ser adorado. Y por eso es tan importante, ¿cierto? Nuestra comunión y nuestra relación diaria con Dios a través de su palabra, porque ese es el medio que también Él ha establecido para que podamos conocerle. Entonces, para que podamos también estar meditando en esto, ¿cierto? Y la alabanza congregacional es importante, ¿cierto? Es importante que también cantemos juntos, porque es un momento en el que la iglesia está reconociendo precisamente eso. ¿Quién es el Señor, cierto? La alabanza no es algo que simplemente canto y ya, y no lo hago conscientemente, ¿cierto? Sino que yo canto conscientemente sabiendo quién es el Señor. Alabándolo, lo reconozco, y es un momento en el que la iglesia junta reconoce eso y se somete al Señor, se somete a su señorío. Y como resultado, bueno, también en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces hemos estudiado Romanos, ¿no? Hablamos del Evangelio, de las glorias del Evangelio, todo lo que el Señor ha hecho, y como resultado ahora de eso que el Señor ha hecho en nosotros, nos presentamos cada día en sacrificio vivo al Señor. Reconozco lo que Él ha hecho y reconozco también quién es Él, ¿cierto? Lo precioso que es. Entonces de eso parte la adoración, de mi conocimiento de Dios. Entonces... ¿algún comentario? Nuestra relación, con el Señor empieza con, nuestra verdadera adoración empieza con una verdadera relación con el Señor. Si no lo conocemos, no sabemos a quién estamos adorando. Bueno, y de pronto alguien que quiera compartir en este tiempito que queda, no sé, ¿cómo han experimentado la paciencia de Dios en sus vidas? Algo conciso, 1 minuto. Alguien que quiera compartir la paciencia de Dios. Pues cuando Él nos corrige, porque Él nos corrige con misericordia y con verdad. Entonces, de esa manera experimento la paciencia que Él con misericordia y verdad me corrige. Gracias, mis hermanos. Amada familia, muy buenos días. Es un gozo, es un privilegio verles nuevamente. Aquí les vamos a hablar acerca de la referencia bíblica instrumental en esta estación. ¿De qué trata la referencia bíblica instrumental? Identificar a través de pasajes bíblicos cómo diferentes hombres glorificaron y exaltaron el nombre del Señor, no solamente con sus voces, sino mediante instrumentos musicales como los tenemos acá y otro tipo de instrumentos musicales, y también cómo hubo hombres que no glorificaron el nombre del Señor mediante los instrumentos musicales, sino que se quisieron exaltar a sí mismos, desafortunadamente. Entonces, Santi nos va a dar una pequeña introducción, por favor. Bueno, pues quería empezar con una pregunta. ¿Nosotros le damos la gloria al Señor en todo tiempo? ¿Sean momentos buenos o momentos malos? Y pues todos podemos responder que sí, que en todo tiempo, pero en sí todos podemos responder, uy, sí, en todo tiempo, pero nos estamos engañando, porque nosotros no le damos la gloria al Señor en los malos momentos muchas veces, porque podemos estar en un buen momento y decir, uy, Señor, gracias, y lo alabamos, pero puede que llegue la prueba o la aflicción y lo que hacemos es preguntarle, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué me mandaste esto? Si yo soy tu hijo. Entonces vemos que sea una prueba, o sea, cuando estemos en momentos
podemos decirlo, que estemos bien, debemos darle la gloria al Señor en todo tiempo. También nuestra adoración y nuestra alabanza a Él debe ser con un corazón dispuesto, íntegro y limpio para acercarnos a Él. No podemos acercarnos como si fuese una monotonía cada domingo, venir y decir, yo voy, pero ¿por qué tengo que ir? Y no tengo un corazón dispuesto ni cuando estamos en la prédica ni cuando vamos a alabar, sino hoy otra vez tengo que alabar, otra vez tengo que pasar las diapositivas. Entonces debemos verlo como, no es para que nos miren a nosotros, ni para que seamos vistos, sino es para la gloria del Señor. También, sabiendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. También por eso le damos la gloria. Y pues también podemos ver que el primer músico mencionado en la Biblia es Jubala, y el primer instrumento mencionado en la Biblia es la cítara, en Génesis 4:21, que dice: y el nombre de su hermano era Jubal, el que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También algo más es, nosotros no alabamos al Señor para que nos digan qué bien lo hiciste, o para recibir una felicitación de, uy, sí que cantas muy bien, o qué bien tocas el instrumento, sino la gloria es para el Señor. Si toco bien un instrumento, si canto bien, es para la gloria del Señor, no es para que me vean a mí, ni para que me digan eso a mí. Puede que me lo digan, pero no es para yo decir, uy, entonces soy el mejor, sino para decir, uy, gracias y la gloria es al Señor. Y pues también en Hebreos 4:14-16, que nos dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente a Él, podemos alabarle y glorificarle. Él no tiene ningún impedimento, Él no nos da ningún impedimento. Nosotros debemos acercarnos. Claro, ¿Sí? Si dicen que no es para ser visto uno, ¿por qué no tocan en la parte de abajo? O sea, digamos, dándole la espalda al público y sin tener que mostrarse ahí. Mira que la pregunta es muy buena. De hecho, si analizamos, podríamos hacerlo de esa forma. Pensando nosotros en que se puede proyectar lo que nosotros estamos haciendo aquí como iglesia a la comunidad por medio de las redes sociales, digamos, se busca tener esa organización de proyectar tanto la alabanza, tanto primeramente la predicación, la enseñanza que da pastor, y poder llegar a otros que necesitan tanto del evangelio, y de la misma forma que puedan ver también cómo, si escuchas del Señor, si has escuchado hablar o si por primera vez lo estás escuchando, mira, este es el resultado de cómo vas a glorificar el nombre del Señor, de cómo lo vas a hacer para la gloria de quién, y de cómo puedes guiar a otros en corazón humilde, contrito y humillado, y corazones dispuestos a la gloria y honra del Señor. Digamos, lo hacemos por eso, primeramente. Gracias, mi hermano. Jimmy, y es que eso son formas. La disposición del salón no tiene nada que ver con la adoración. Es la organización, pero la adoración es en espíritu y en verdad. O sea, nosotros teníamos un salón donde no había tarima y igual se organizaba el salón, pero la tarima o sin tarima no tiene nada que ver con la adoración. Es la disposición del salón. Exacto. Y pues la disposición de nuestros corazones, primeramente. Gracias, Jazz. Y entonces se trata de eso, ver cómo podemos guiar a otros, no solamente aquí, sino por medio de las redes. Pues hoy en día es muy importante saber utilizar estos elementos tecnológicos que nos ha dado el Señor para la gloria y alabanza de su nombre. Además, porque también por situaciones físicas, llamémoslo así, la expansión del sonido y toda esa cuestión, busca una ubicación que pueda llegar a todos los extremos de las personas que están oyendo. Muchas gracias. Y gracias por esos aportes, por esas preguntas. Es una bendición. Y además, pues queríamos continuar con un poco cuáles fueron los instrumentos utilizados en la Biblia. No sé si ustedes recuerdan referencias en este momento. Recuerdo algunas, Salmo 150, Salmo 97. Recuerdo pasajes en el Nuevo Testamento. Pero rápidamente quisiera que cada uno me compartiera un instrumento, ¿sí?, que han leído o han escuchado del Antiguo Testamento. El címbalo, ¿sí? El arpa. Esa que empleaba David, ¿cierto? Y también panderetas, entonces. Panderetas el también. arpa ya.
La flauta. Muy bien. Sí. Salterio. Salterio. La cítara. La cítara. Trompetas. Trompeta. Hermano. El decacordio. Los címbalos. ¿Cierto? Clavicordio. El cuerno, ¿cierto? Ay. ¿Cuál, mi hermano? Con el micrófono, por favor. Los discos, los de las tejas, ¿cómo es? ¿Los platos? Eso sí, Claro que sí, exactamente. El piano, no sé si había piano en ese momento, pues no lo vemos como referencia bíblica, pero lo tenemos hoy en día y hemos visto cómo se puede glorificar y alabar el nombre del Señor por medio del piano. Ahora, hay otra situación también que ocurrió en el Nuevo Testamento y sé que muchos de ustedes la conocen, sino que todos la conocen. Hay dos hombres encarcelados. ¿Recuerdan sus nombres? Pablo y Silas. Pablo y Silas en ese momento. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? ¿Cómo creen que estaban ellos? ¿En qué situación creen que estaban ellos? Mira tan bonito eso, ¿cierto? Ya está encendido. Dale, sí. Pues tenían las cadenas como, pienso yo que también al mover los pies les estaba sirviendo de instrumento. Perfecto, exacto. Y además hay un instrumento que todos tenemos para la gloria y alabanza de su nombre. Nuestras voces. La voz. ¿Cierto? No solamente tenemos los instrumentos de cuerda, viento, ¿cierto? Exactamente, tenemos nuestras voces, ¿cierto? Entonces es el primer instrumento con el que Pablo y Silas alabaron el nombre del Señor en ese momento, junto con las cadenas. Me los imagino con esos corazones dispuestos en medio de su situación precaria, ¿cierto? Las palmas de las manos aplaudiendo, ¿cierto? Cómo golpeaban las cadenas contra el suelo y cómo cantaban, ¿cierto? Con gozo en medio de esa situación que estaban. Hombre, yo no me imagino estar en este momento encarcelado. Le alabaría y le cantaría al Señor con el mismo gozo que lo hago acá. Wow, son un ejemplo bastante grande para nosotros. Entre otras referencias que encontramos bíblicas, Salmo 150, les invito a que lo lean. Salmo 97, cómo debemos alabar el nombre del Señor día tras día, cantándole con cántico nuevo, sabiendo que no solamente el Señor ve nuestro canto, lo que le podemos cantar, sino primeramente ve nuestros corazones. David en cierto tiempo danzó en cierta forma al Señor, ¿cierto? Lo estaba alabando de corazón, a pesar de que muchos decían, oiga, ¿cómo sale así en paños menores? El Señor estaba viendo su corazón. No la manera como él se veía, sino su corazón. Es importante tener esto en cuenta, mis hermanos, cómo está nuestro corazón delante del Señor para su gloria y alabanza. Estemos pensando en esto y les invito a que podamos mirar un poquito más acerca de esta referencia. Muchas gracias a ustedes. Ok. Bueno, entonces para concluir, los que estuvimos pasando por las estaciones, estuvimos conociendo acerca de, primero, la cultura en el campo misionero, cómo la música influye en las misiones. Después hablamos acerca de los instrumentos musicales mencionados en la palabra de Dios, porque recordemos que la palabra de Dios y la música van ligados. El Señor creó la música y fuimos creados como seres musicales. También hablamos acerca de, cómo cantar delante de Dios y también el hecho de poder escudriñar las Sagradas Escrituras y comparar lo que estamos cantando aquí en la iglesia con la palabra. Y al final, ¿qué formas de adoración podemos ver? En este caso, relacionado con la forma de cantar, la forma de adorar al Señor. Entonces, mis amados hermanos, para concluir, para dar por terminado este tiempo, recordemos que así como los cristianos de Berea y también lo que hicieron fue cuando Pablo estaba hablando a ellos empezaron a escudriñar las Escrituras y a comparar lo que estaba diciendo la palabra. Entonces tengamos en cuenta que la palabra de Dios es la que hace que nosotros podamos adorar a Dios, que la que hace que podamos glorificar a Él. Y que también nosotros cuando cantemos ahorita, inclusive podemos hacer ese ejercicio ahora. El ejercicio ahorita simplemente es cantar al Señor. La primera canción es Rey Exaltado. Ahorita Jimmycito va a dar la introducción para eso. Pero de todas maneras, cuando cantemos el Rey Exaltado, sepamos, ¿de dónde sale eso en la palabra de Dios?
todo lo que estamos cantando en alabanza es precisamente para darle la gloria a Dios y también para poder inquirir en las Sagradas Escrituras. Realmente cómo la palabra de Dios es la que hace que Él mismo se glorifique y que el mismo Dios de paz pues también esté con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, cuando cantemos, cuando estemos leyendo las diapositivas acá cantando, meditemos. El que canta a Dios ora 2 veces. Y entonces tengamos en cuenta estas consideraciones y podamos cantar y podamos adorar ahorita más tarde. Entonces oremos y con esto doy paso a mi hermano Jimmy para que sigamos adorando y exaltando al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, gracias te damos el día de hoy. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque realmente estas cosas fueron hechas realmente para conocerte, para que podamos exaltar tu nombre, Señor, para que no busquemos nuestra propia gloria, sino que realmente tu gloria sea manifiesta, que cuando cantemos, Señor, a ti, Señor, cuando te adoremos, cuando exaltemos tu nombre, Padre Celestial, podamos entender qué es lo que estamos cantando y también, Señor, poder buscar en tu palabra, en la palabra profética más segura, realmente qué es lo que, en qué pasaje específico estamos cantando esta canción, Señor. Que la canción no sea para exaltar nuestro ser, Señor, sino que todo lo que respira te alabe a ti. Que todo lo que cantemos lo cantemos con entendimiento, Señor. Que lo cantemos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Por esta razón, Señor, ponemos en tus manos ahorita, Padre Santo, este tiempo de alabanza, este tiempo para adorarte, este tiempo para exaltarte. Y te pedimos, Señor, que lo que cantemos, Señor, que sea con nuestra mente, nuestro corazón, que todo nuestro ser te glorifique y te alabe a ti, Señor. A ti la gloria, Señor, y la honra que te corresponde, Padre Celestial, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.